al Señor. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Y en esta mañana queremos hablarles sobre la autoridad que Dios nos ha conferido. La autoridad a través de Jesucristo, ¿verdad?, nos ha conferido. ¿A quién? A la iglesia, a usted como miembro de la iglesia. Ese es el título del mensaje de hoy. Autoridad que a través de Jesucristo nos ha sido conferida, ¿verdad?, a través de Dios. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que hemos sido, ¿verdad?, llamados para vivir en la gracia de nuestro Señor. Y que la gracia de nuestro Señor, ¿verdad?, y su misericordia nos cubre día a día. Y vemos en este tiempo que se habla mucho de autoridad, pero no hemos hablado o no se ha entendido bien de qué autoridad realmente hemos sido investidos. La autoridad, más allá de una mera demostración física, la autoridad en el Señor es espiritual. Yo quiero que vaya conmigo a la palabra del Señor, al Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Lucas, capítulo 9, versículo 1. Alabado sea el Señor. Lucas, capítulo 9, versículo 1. Alabado sea el Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 1. Lo tenemos. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu cuidado. Y que esta palabra que vamos a predicar, Señor, no sea simplemente oída, sino que seamos hacedores de ella. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que cubras a cada hermano y hermana que nos escucha aquí en la iglesia y a través de las redes sociales. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el escritor de Lucas, del Evangelio de Lucas, nos habla de que en un momento dado Jesús reúne a sus discípulos y le confiere y le dice y les da poder y autoridad. Poder no es lo mismo que autoridad. Hay gente que tiene poder pero no tiene autoridad, y hay gente que tiene autoridad pero no tiene poder. En este caso, el Señor tanto le dio a la iglesia poder como autoridad. Y le dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Cuando hablamos de demonios, estamos hablando de espíritus inmundos, ¿verdad? Y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los
enfermos. Ahora bien, hermanos, ¿por qué el Señor Jesucristo tiene que reunir a sus discípulos y darle poder y autoridad? Porque obviamente los embajadores del reino del Señor es su iglesia. Y nosotros somos los discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque seguimos al Maestro. Todos nosotros que nos congregamos en esta iglesia, y cada iglesia en todo el mundo que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, somos discípulos del Señor. Y cuando nosotros vamos al original, esta autoridad no es simplemente se le dio a los 12 discípulos ¿verdad? Principales en el momento, sino que fue conferido a la iglesia. Ahora bien, es importante entender que nosotros estamos en medio de una batalla, en medio de una lucha. Y esa lucha no tiene treguas. Esa lucha no se detiene. Son 24 horas, 7 días de la semana. Y muchos creyentes no están atentos o se les olvida que estamos en medio de esas luchas. Y que los cristianos, los discípulos del Señor, estamos en constantes ataques. Y si nosotros no tenemos discernimiento de espíritu y no tenemos conexión con el Padre, no podemos entender las cosas que estamos viviendo. Hay situaciones que nos ocurren durante la vida, durante el día a día, que son ataques que vienen del maligno. Y que nosotros tenemos que estar preparados. Hay enfermedades que vienen del maligno. Hay otras enfermedades que son por consecuencia de nuestros estilos de vida equivocadas. Si nosotros no nos cuidamos, pues obviamente van a llegar enfermedades que no son necesariamente producidas por el mal, por el enemigo. Pero hay una gran mayoría de enfermedades que son por espíritus inmundos que nos atacan. Y nosotros tenemos que estar claros en eso. Hay ataques que vienen a la familia. Situaciones. Hijos rebeldes. Nietos. Y muchas veces nosotros no podemos discernir porque nuestra relación con el Señor es corta, no es cercana. Por lo tanto, estamos en una mentalidad carnal y por tener una mentalidad carnal no podemos discernir que lo que estamos viviendo es un ataque del maligno. Y como es un ataque de maligno, hay problemas, por ejemplo, hay problemas matrimoniales que surgen porque el enemigo quiere destruir esa relación, ese matrimonio. Y envía espíritus para atacar, seducir a uno o al otro que sea débil. Alabado sea el Señor. Que caiga en pecado, que caiga en adulterio,
o que caiga en vicios que dañe la relación. Y si el otro cónyuge no está preparado espiritualmente, no tiene visión, no tiene discernimiento, cree que son cosas normales, pues como no hay lucha, el enemigo va a vencer. Pero nosotros como creyentes tenemos que estar claros de que hay esa guerra, de que hay esa lucha, y que nosotros tenemos autoridad. No el pastor solamente, sino cada uno de sus discípulos, cada uno de los miembros de la iglesia que ha reconocido a Jesucristo como su único y verdadero Salvador y cree en Jesucristo, Dios le ha conferido este poder. Ahora bien, fíjense que dice poder. Esa palabra neotestamentaria, poder, cuando Jesucristo lo dijo, el griego dice dinamis. Y dinamis representa movilidad, acción de movimiento, dinamita, dinamis, dinamismo. Cuando Elías estaba allí sentado bajo el árbol, quejándose y tenía hambre, le dio sed, los ángeles le trajo pan y agua, le dijo: come y bebe, porque el largo camino te resta. Y ahí le dieron en esa comida poder, porque dice la Biblia que caminó 40 días y 40 noches sin parar. Entonces esa comida fue dinamita, fue un dinamis, fue una acción para él ejercer. Y el poder es eso. El poder representa fuerza. Ahora bien, hay cosas que son necesarias a la fuerza. Hay cosas que son necesarias, ¿verdad?, para poder vencer la fuerza. El enemigo sabe que un creyente tiene la fuerza y el dinamismo si lo sabe ejercer. Y la otra palabra que dice ahí es autoridad, que en el escrito griego, en el poder dinámico, como le dije, y autoridad, viene de la palabra eusocia, que significa poder legítimo, real, pleno, para actuar, controlar o disponer. Salud. Quiere decir que Él te dio la fuerza, el dinamismo contra toda fuerza del mal, contra los demonios, pero también te dio la eusocia, te dio poder legítimo, poder real, pleno poder para actuar, para controlar y para disponer. Así que el Señor Jesucristo nos concede esas dos cosas muy importantes, que es el poder, que es la autoridad sobre todos los demonios, no dice algunos, dice sobre
todos los demonios y para sanar enfermedades. Ahora, usted se preguntará, ¿qué pasa hoy en día en la iglesia? Que mucha gente no se sana. Que ya no vemos tantos milagros de sanidad y de liberación. Lo que pasa es que la iglesia ha ido descuidando el poder y la autoridad que Dios le ha dado y se ha enfocado en lo material. Se ha enfocado en que una iglesia de poder es una iglesia que tenga un edificio de 3 millones de dólares. Hoy en día las iglesias se han enfocado que una iglesia de poder es una iglesia de miles de personas congregándose, pensando que eso es manifestación de poder, y eso viene de una mentalidad que comenzó a principios del siglo XX, cuando en Estados Unidos y en Europa comenzaron a vender el sueño a la gente que entre más grandes sean los edificios, entre más grandes sean las casas, entre más personas trabajen en un lugar, más poder tiene la industria. Por eso usted vio que después de la gran crisis de los siglos XX, en Estados Unidos comenzaron a construirse grandes edificios. Por eso usted va ahora a Dubái y los edificios más ostentosos y más poder, más grandes y de más glamour es allá en Dubái, porque quieren demostrar que es una ciudad de poder económico. Cuando eso no representa realmente poder espiritual. Ahora, cuando vemos esto, ¿qué autoridad Dios nos ha dado? Dios nos ha dado 4 principios, 4 grandes autoridades. Número 1, potestad. El Señor nos ha dado potestad. Y potestad representa poder legítimo. El Señor nos ha dado dominio para dominar, para controlar, para disponer. El Señor nos ha dado imperio para actuar en plenitud. Y el Señor nos ha dado poder. Leía la historia de un hombre, pastor, un hombre sin mucho estudio, un hombre sencillo y común, que decide hacer algo que para muchos es ilógico. Él vivía en una ciudad donde era controlada por el islamismo, y le impedían a las iglesias evangélicas y cristianas abrir, porque era un lugar que dominaba la religión islámica. Pues este hombre entendió que él tenía que desarrollar potestad, poder, dominio e imperio sobre los poderes del enemigo en aquella ciudad. ¿Y qué hizo? Fue a la montaña
donde se veía toda la ciudad, y todas las noches iba a aquel lugar con un grupito de personas a adorar a Dios, pero sobre todo comenzó a orar para que Dios invadiera y tuviera un avivamiento del poder de Dios manifestándose en aquel lugar, y que él oraba para que el Señor le diera autoridad, poder, dominio e imperio para poder atar los poderes del enemigo, y comenzó a orar atando los poderes de Satanás. Y estuvo 40 días en oración por aquella ciudad. En oración y en ayunos. El ayuno es un ejercicio espiritual donde tú estás quitando lo que es lo más normal del ser humano, que es comer. Porque el comer es un principio de supervivencia, y tú estás muriendo a esa supervivencia y dándole el control a Dios. Eso es lo que representa verdaderamente el ayuno. Un ejercicio espiritual que es un medio de gracia que te conecta con Dios. Al morir al yo y permitir que el Dios de los cielos tome en ti. Y él empezó a orar y a ayunar. ¿Y sabe qué? Aquel hombre, después de los 40 días, descendió de la montaña, y no fue donde los ricos, no fue donde los poderosos de la ciudad, sino que fue al barrio de los borrachos y de las prostitutas, donde vivían los alcohólicos, donde vivían las mujeres de la noche, y allí comenzó a proclamar a Jesucristo. Y poco a poco, muchos alcohólicos y prostitutas comenzaron a aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y a la vez esas mujeres y esos hombres, siendo transformados por el Espíritu Santo, dejando la borrachera y dejando la prostitución, cambiaron sus profesiones a hombres y mujeres que comenzaron a hablar del poder de Jesucristo en sus vidas. Y comenzaron una iglesia. Y un día fueron a atacarlos. Y cuando fueron a atacarlos, dice el testimonio que aquellos hombres que iban a matarlo, ¿verdad?, tenían palos, machetes y otras cosas. Cuando fueron a atacarlo, se sorprendieron y se asustaron, porque vieron que alrededor de la iglesia había una multitud de hombres con espada en las manos, cogidos de la mano, uno al lado del otro, haciendo una cadena. Y cuando ellos vieron aquello, tuvieron miedo y se fueron. Y al cabo del tiempo, el gobierno islamita de aquel pueblo tuvieron que aceptar la iglesia y la permitieron su lugar. Eso representa poder. Eso representa autoridad. Y es importante que entendamos que hay dos tipos de clases de autoridad. Número uno, la autoridad terrenal. Es aquella autoridad que usted tiene en su casa. Es aquella autoridad que usted tiene en su carro, en su finca,
con sus cosas, sus bienes. En el trabajo, por ejemplo, yo tengo autoridad de mi trabajo. ¿Por qué? Porque soy el director escolar. Y en la escuela, lo que suceda, tienen que consultarlo conmigo. No pueden hacer nada si no consulta conmigo, porque entonces estarían haciendo una actividad ilegal. Cualquier persona, aún del Departamento de Educación, que necesite hablar con un maestro, primero me tiene que ir donde mí a pedir autoridad, a pedir autorización para poder entrar a la escuela. Eso se llama una autoridad terrenal, porque fue conferida por el secretario de Educación para yo ser el representante de él en la escuela. Así sucesivamente los diferentes trabajos. Los policías tienen una autoridad terrenal. Pueden detenerlo, pueden pararse y tienen que cuidar, igual que yo, toda persona que tiene autoridad terrenal tiene que regirse por las leyes aplicables. ¿Ok? Ningún guardia, si no tiene una sospecha, no puede registrar su carro así porque sí. Tiene que tener una sospecha y tiene, ¿verdad? Y si por ejemplo, si no tuviera sospecha y busca el carro, es una acción ilegal. Ahora, también existe lo que es la autoridad celestial o espiritual. Esa autoridad espiritual es la que Dios concede a sus discípulos sobre toda fuerza del mal. Y es importante que entendamos eso. Y aunque Dios concede diferentes niveles de autoridad en esta parte, todo creyente tiene autoridad sobre las fuerzas del mal. Eso significa, hermanos, que muchas veces hay ataques que vienen del maligno, que usted tiene que pararse de frente y decirle al enemigo y reprenderlo. Yo te reprendo, Satanás, sal de mi casa, sal de mi hijo, sal de mi esposo, mi esposa, sal de esta crisis. ¿Ve? Y no crea que muchas veces esa guerra se da en una sola vez, porque el enemigo va a seguir intentando. Pero si usted tiene discernimiento espiritual y usted tiene el radar sobre los ataques del enemigo activo, todo ataque del enemigo, si usted lo puede detectar, usted lo puede reprender, y entonces Dios le dará la victoria todo el tiempo. Fíjense que dice Lucas capítulo 9, versículo 1, donde estamos leyendo, para ver esta autoridad celestial, esta autoridad espiritual. Y habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y no se quedó ahí. No es que ustedes recibieron el poder y la autoridad para quedarse sentados. Oye, hermano, que ese es el problema de la iglesia, que creen que es para venir a la iglesia, llenarse de poder y autoridad y quedarse ahí. No, Dios dijo, Jesús le dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Tanto enfermedades físicas como enfermedades espirituales, porque una persona que está atada por el enemigo
tiene una enfermedad espiritual que se va transformando en una enfermedad física. Así que, entendiendo eso, al Cristo morir en la cruz del Calvario, dice su palabra que por sus llagas y por su sangre hemos sido ¿qué? Perdonados y curados. Y Él venció la muerte. Por lo tanto, Él cogió, aleluya, las llaves del Hades. Y ahora Él tiene plena autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Él siempre ha sido el poderoso. Porque cuando los demonios veían a Jesucristo, no podían resistir su presencia. Y nosotros, si somos llenos del poder de Dios, los demonios no pueden resistir su presencia. Y nos envió, ¿verdad? Si nosotros vamos a Marcos capítulo 16, Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Alabado sea el Señor. Marcos 16, versículos 17 y 18. Alabado sea el Señor. Dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quiere decir, hermanos, que nosotros somos llamados para llevar las señales de Jesucristo. Y estas señales es echar fuera demonios, aleluya, y sanar a los enfermos. Y créanme, hermanos, hay mucha gente atada por el maligno. Y hay dos tipos de atados, ¿verdad? Está la persona que está poseída y está la persona que está siendo oprimida. Un verdadero creyente no puede ser poseído, pero sí puede ser oprimido. Son dos cosas diferentes. ¿Ok? Poseído que el enemigo, ese demonio está dentro. Oprimido es que está siendo bajo un ataque, como si lo estuvieran apretando. Y son ataques, luchas, batallas, enfermedades. Y hay una opresión. Ahora, Jesús demostró que nosotros tenemos y cómo ejercer su autoridad. Vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 8, versículo 9. Mateo capítulo 8, versículo 9. Aleluya. Fíjense lo que le dice el centurión a Jesús. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados
y digo a este, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Cuando vemos eso, nosotros tenemos que entender que el primer paso para nosotros tener autoridad, la ausencia de Dios en nuestra vida, es reconocer que Jesucristo nos ha dado poder, que nos ha dado autoridad, que usted no depende de otro, que usted puede pararse directamente al que está enfermo y decirle, mira, Satanás, yo te reprendo, te echo fuera. Hay una película muy buena sobre este tema que se llama Cuarto de Guerra. Y en esta película nos muestra que una mujer está perdiendo su matrimonio. Su familia está al borde del quiebre total. El marido está a punto de ser infiel con otra mujer. Los hijos están rebeldes. Un caos como muchas familias en Puerto Rico y en otras partes del mundo. Pero una mujer llena del poder de Dios le dijo, eso que estás viviendo no es normal, es un ataque del enemigo. Y le recomendó que hiciera en su cuarto un lugar para orar. Y que escribiera en la, no sé si era en la muralla o en algún lado, escribiera las peticiones delante de Dios. Y que comenzara a creer. Esto es bien importante, hermano. Nosotros tenemos que orar con entendimiento. Nosotros tenemos que orar con fe. Y nosotros hablamos el domingo pasado de esa palabra de que es fe. Es creer a Dios por encima de todas las cosas. Es poder creer que Dios es más poderoso que nuestro adversario. Es tener la fe y la certeza de que el que está con nosotros vence todo poder del enemigo. Y que lo que se levanta contra mí, Él peleará por mí. Alabado sea el Señor. Él nos ha dado autoridad. Pero usted tiene que creerlo. Usted tiene que decir, el Señor me ha dado autoridad. No me voy a dejar vencer. Vaya conmigo a Marcos capítulo 1, versículo 21 en adelante. Marcos capítulo 1, versículos 21 en adelante. Y entrando en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Créanme, hermano, que eso el mismo Dios también, el Señor dijo que aún nosotros haremos mayores cosas de las que Él hizo.
Es importante que entendamos, hermanos, que cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo del Señor, aleluya, el enemigo no puede resistir la presencia del Espíritu Santo. El enemigo no puede resistir cuando estamos llenos del poder de Dios, la presencia de Él. Y cuando uno dice al enemigo, sal fuera, se tiene que ir. Porque él tiene que obedecer la orden que el Señor le da. Mire, hermano, nosotros tenemos poder. Ahora, ¿cómo recibimos esa autoridad? Creyendo, teniendo fe. Muchas veces, hermano, los discípulos no pudieron echar fuera los demonios, ni ninguna enfermedad, no podían sanar, porque en las pasiones no tenían fe. Y para nosotros ejercer la fe no es con nuestra fuerza, es a través del Espíritu Santo. Pero tenemos que tener fe de que Él lo puede hacer. Y en Marcos capítulo 9, 14 al 29, no lo voy a leer todo, pero usted lo puede tener ahí escrito para que luego en la semana lo lea. Marcos capítulo 9, del 14 al 29, me narra la historia de que un hombre le lleva a los discípulos de Jesús, porque fíjense algo, hermano, cuando el Señor le da la autoridad, en Lucas capítulo 9, que leímos, Lucas capítulo 9, versículo 1, cuando el Señor le da la autoridad a sus discípulos para echar fuera todo demonio, de ahí en adelante los que sacaban los demonios de la gente y sanaba eran los discípulos. Era bien raro aquella persona que iba donde Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús le dio la autoridad a los discípulos y los discípulos se encargaban de hacer eso. Por eso, en Marcos capítulo 9, versículo 14, comenzaron a discutirse, empezó una disputa grande en el grupo que había, en la gente que estaba allí. Y la multitud con sus discípulos estaban disputando porque trajeron a un muchacho y los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio sordo y mudo, que tenía ese muchacho cada día más flaco. Y dice ahí, en Marcos 9, 14 al 29, que parece que le daban ataque epiléptico, porque lo sacudía y echaba baba por la boca. Cuando usted ve la descripción que ahí lee Marcos, es un ataque epiléptico completo. De vez en cuando ese muchacho que era sordo le daban ataque epiléptico. Y los discípulos no pudieron echar fuera a ese demonio. Entonces vinieron donde Jesús y le trajeron este problema. Y Jesús dijo: oh generación incrédula. Ahí es donde está el problema de la iglesia de hoy en día. Que la iglesia de hoy en día no cree en los milagros de Jesús. La iglesia hoy en día no cree en el poder y la manifestación del Espíritu Santo.
Hoy nos hemos acostumbrado con otras variantes que son del Espíritu Santo y nosotros no estamos honrando lo que dice la palabra del Señor. Porque hay incredulidad entre el pueblo, hay incredulidad en la iglesia. Y mientras la iglesia esté incrédula, allí no sucede nada. Tenemos que ser una iglesia que crea que Cristo tiene poder. Nosotros somos testigos de cómo Dios ha sanado gente de cáncer, cómo Dios ha sanado gente de enfermedades terribles. Pero es porque ha sido una iglesia. Nosotros somos una iglesia que le creemos a Dios. No sabemos mucho, pero somos una iglesia de poder. Le creemos a Dios. Pero el día que la iglesia no crea en los milagros y en las sanidades y en las liberaciones, entonces iglesia no verá manifestación del poder de Dios ni de autoridad. Entonces viene Jesús y le hace una pregunta al papá del muchacho. Y le pregunta cuánto tiempo hace que le suceda esto. Y le dice, bueno, desde muy chiquito, desde niño. Y Jesús vino y fíjense que dice muchas veces, versículo 22, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Oiga, porque eso es lo que quiere el enemigo, matarnos, al fin y al cabo. Que no podamos heredar la vida eterna. Entonces hace algo bien interesante el Señor. Jesús le dice al hombre, dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tenemos que creer. Y el padre del muchacho le dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Ahí tenemos que ser sinceros con Dios. Tengo un poquito de fe. Dame, ayúdame. Ayuda a mi incredulidad, ayúdame en mi fe. Señor, yo sé que esto está difícil, yo sé que la batalla es dura, yo sé que el enemigo que se ha levantado, ese gigante que se ha levantado contra mí, es poderoso, pero yo creo, pero ayúdame a creer que tú vas a vencer, que yo quiero ser como David, que creyó, aleluya, que con una onda y una piedra puedo vencer ese gigante, porque no es como le dijo David al gigante, no es con espada, no es con danza, sino con el nombre del Señor. Oiga, hermano, él le dijo, no es con espada, lanza y jabalina, sino en el nombre del Señor, el cual tú ha insultado. Oiga, porque eso es lo que tenemos que creer, en el nombre del Señor. Y dice que Jesús, aleluya, y cuando Jesús vio que la multitud se acoplaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, fíjese el 26, entonces el espíritu clamando y sacudiéndose con violencia salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole la mano le enderezó y se levantó. Y ahí viene la pregunta de sus discípulos. ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?
Él le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Es otra cosa, hermano. La gran mayoría de las iglesias del mundo han eliminado el culto de oración. ¿Por qué? Porque es el culto menos visitado por la gente. El culto de los domingos es el día que más viene la gente. Pero el culto de oración la gente no viene. Y la espina dorsal de la iglesia es la oración y el ayuno. Por eso vemos iglesias débiles, sin poder y sin autoridad, porque no hay oración. Y si vivimos, hermano, en una comunidad donde impera el pecado, y no estoy hablando solamente de esto, estoy hablando a nivel general, en todos los países y en todos los lugares donde la maldad abunda, la iglesia tiene que orar para que sobreabunde la gracia, para que la gloria de Dios descienda en ese lugar. Así que debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, tanto poder de dinamita, de poder de impacto, como ejercer la autoridad de atar los poderes del enemigo, de decirle a los demonios, a los principados, no puede seguir operando de esta manera, y pedirle al Señor que haya una manifestación de salvación y de gracia. Ahora, hermano, por eso el Señor le dice en Lucas capítulo 10, versículo 19, le dice a la iglesia, Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Oiga, hermano, esto me hace acordar una vez que yo prediqué en Haití. Prediqué en un pueblo llamado Tirolí, lugar de los brujos en Haití. Ahí va gente de todas partes del mundo a hacer trabajos de vudú. Y aunque usted no lo cree, hermano, ahí yo vi cosas y manifestaciones demoníacas como nunca antes. Pero me acuerdo, hermano, que en una predicación, yo estaba predicando en una campaña evangelística bajo el mensaje titulado "Una vez escuché esto y dos veces lo mismo, que de Dios es el poder". La gloria de Dios descendió en aquel lugar de tal manera que los brujos de toda aquella comunidad llegaron hasta donde estábamos nosotros predicando. Y aquellos hombres comenzaron a hacer toda cosa para impedir que el culto continuara. Ellos tenían la fama de que cuando llegaba un predicador a una iglesia allí a predicar en las calles,
hacían las manifestaciones de ellos para que la gente saliera cogiendo y se acabara el culto. Pero la iglesia y nosotros creemos en un secreto de poder. Me acuerdo, hermanos, que predicamos en aquella iglesia y la gloria de Dios descendió. Y aquellos brujos, como 7 o 9 brujos, llegaron hasta allí. Y fue tan impactante la gloria del Señor que aquella gente aceptaron a Jesucristo como su Salvador, porque se dieron cuenta que el que estaba allí era el poderoso Israel. Es que, hermano, la iglesia tiene que volver a la senda antigua. Tenemos que volver a reclamar y usar la autoridad de Dios. Yo quiero, hermano, este mensaje para que usted sencillamente haga una oración y le diga: Señor, revélame qué cosas están pasando que son luchas y batallas del enemigo en mi vida. Y usted comienza a reprender. Sean enfermedades, sean situaciones con los hijos, sean situaciones, aleluya, en el trabajo. Usted comience a reprender, echar fuera y a vencer. Porque hemos sido llamados a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Ejerce ese poder, ejerce esa autoridad que el Cristo de la gloria le ha dado. Es importante, hermanos, que veamos que hay una nube de testigos esperando ver qué haremos nosotros. Yo te invito a que reclame y empiece a usar la autoridad de Dios. Porque nosotros, hermanos, dice la palabra, Pablo hablando, que Dios nos dio, aleluya, unas armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y Jesucristo hablando dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. No es que nosotros estamos a la defensiva, nosotros vamos a la ofensiva. Nosotros tenemos el poder para derribar, aleluya, las murallas que el diablo ha levantado en mi familia, en mi empresa, en mi negocio, en mi trabajo, en lo que sea, hermano. En nosotros Dios nos ha dado autoridad para derrumbar toda artimaña del enemigo. Pero tenemos que ejercer la autoridad. Tenemos que creerla y adorar a Dios con ello. Porque nosotros somos los embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y tenemos que demostrar que el Dios de los cielos está con nosotros, creyéndole. ¿Se levantarán luchas? Claro que sí. Pero como dijo el profeta Elías o Eliseo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Oye, hermano, y siempre se van a levantar contra usted. Porque el enemigo no se va a quedar dado. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que prevaleceremos en Cristo Jesús. Padre, yo te doy gracias por esta palabra. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos has dado, Padre. Yo te doy gloria y honra. Bendice a este pueblo, claro, de que ellos puedan entender la autoridad que tú le has dado, el poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos, y que podamos ejercer esta autoridad en nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Le damos gracias al Señor por este tiempo.